Hola, buenos días a todos. Estamos aquí para presentar la sesión de pipelines de datos modernos en Snowflake y soy Alejandro Moreno de Iberus Data y Analytics y tengo el placer de estar con Daniel Fernández de Snowflake para que él se introduce. Sí, bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Sánchez Te he dicho y Fernández. no pasa nada. Daniel Sánchez y nada, trabajo aquí como ingeniero de preventa para Snowflake España. Va. Bueno, vamos a esperar un par de minutos a que vaya conectando todo el mundo. Para el que no haya visto todavía la presentación, yo me llamo Alejandro Moreno y estoy en Iberus Data y Analytics y tengo el placer de estar junto a Daniel Sánchez de Snowflake. Una vez, han pasado los 2 minutos, comenzamos. Lo primero de todo, antes de contar un poquito la sesión, me gustaría presentar un poco lo que hacemos en el área de Data y Analytics, ¿no? Un poquito cuando nos preguntan qué es lo que hacemos en este área. Pues básicamente nosotros trabajamos en cualquier solución y proyecto basado en tecnología de datos, ¿vale? Trabajamos en cualquier proyecto relacionado con el mundo de los datos. ¿Y qué significa esto? Pues que podemos trabajar en cualquier herramienta de este grupo. Este es un informe de todas las herramientas de data e inteligencia artificial que hay disponibles en 2021, ¿vale? Como veis, seguro que hay algún comercial de nuestra casa que nos dice, ¿cómo es posible que no que no trabajéis con esta herramienta? Si esta herramienta la tiene Spotify. Bueno, pues veis que hay un montón de herramientas, plataformas y demás dentro de este mundo. Dentro del área donde trabajamos, pues trabajamos un poquito, ya hemos seleccionado unas cuantas herramientas, las que consideramos más potentes en el mercado y estamos más o menos centrados en estas, ¿no? Dentro de estas 4 categorías, lo que es el ámbito Big Data, que es un poquito donde estamos, lo que es el BI 2.0, Machine Learning y lo que puede ser el BI, la analítica tradicional. Para digamos, el que conozca menos este ámbito, vamos a contar un poquito qué significa esto de Business Intelligence Data Warehouse y qué significa un poquito cómo ha ido evolucionando la analítica en el tiempo, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el análisis descriptivo, que se lleva realizando pues, desde los años 90, desde un poquito en las organizaciones. Al principio, básicamente consistía en tratar esos datos crudos que existían en diferentes sistemas, se limpiaban con el objetivo de tener unas consultas y reportes que al principio de los tiempos pues eran mensuales, ¿no? Mensuales y a dirección. Poco a poco eso fue avanzando hacia unos informes más en el día a día y que fueran bajando dentro de las organizaciones a un nivel más a un nivel más departamental, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el Data Warehouse y Business Intelligence. Durante mucho tiempo pues fueron estos productos en los que se basaba el mercado a la hora de hacer esos análisis para descubrir el qué pasó. Uy, perdona, que me he ido a la última. Bueno, estamos aquí. Evolucionamos un poquito después, se trató de buscar
la causa de los motivos por lo que estaban pasando, ¿no? Porque nos desviamos y demás, y surgieron con técnicas estadísticas lo que se conoce como data mining para ver el por qué pasó, ¿no? Fuimos un poquito más allá, a partir del 2010, gracias a las capacidades de cómputo y de almacenamiento que empezaron a tener plataformas distribuidas que surgieron como Hadoop y otras, ya se pudieron aplicar técnicas matemáticas y estadísticas que existían desde hace muchos años, pero que no se habían podido aplicar con volúmenes de información grandes. Y a partir de aquí es lo que se conoce como Machine Learning y que nos va a ayudar, por un lado, a detectar el que va a pasar, y por otro lado, en las empresas más relacionadas o digamos en las primeras empresas que implantaron el análisis prescriptivo son las más relacionadas con Internet, que es lo que querríamos que pasara. ¿Cómo conseguimos que un usuario esté más en nuestra web? ¿Cómo conseguimos que un usuario vea más series o más películas o escuche más o haga más clics en una determinada web? Y también por que nos contrate el seguro, ¿no? Vamos un poquito más allá. Entonces, las organizaciones se sitúan un poco dentro de cada organización, se sitúa en un estado. Y ahora nos centramos un poco al tema en el que estamos y vemos la evolución de las arquitecturas de datos en base a este conocimiento que hemos comentado, ¿no? Por un lado tenemos la arquitectura de datos tradicional que teníamos para Data Warehouse y Business Intelligence, donde teníamos unas fuentes de datos internas y unas fuentes de datos externas que mediante una herramienta de transformación, de extracción, transformación y carga, se almacenaba en un Data Warehouse y a partir de ahí se explotaba la información con una herramienta de Business Intelligence, ¿vale? Con esto conseguías unos buenos resultados a la hora de hacer ese análisis descriptivo inicial, pero si querías ir hacia un ámbito más de explotación y un ámbito más de machine learning, predictivo y demás, pues se quedaba corto, ¿no? Con temas de datos no estructurados. Entonces surgió los data lakes. Los data lakes el objetivo de un data lake era guardar la información en un sitio, el problema no es el almacenamiento, y a partir de ahí yo voy a trabajar con esos datos de cara a conseguir, a sacar el máximo partido de ellos ya con nuevas técnicas de machine learning, de ciencia de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con esto? Pues que todas las organizaciones, su objetivo fue voy a cargar datos, voy a almacenar datos dentro de la plataforma, pero se perdió un cierto orden y control que existían en las arquitecturas tradicionales, ¿no? Yo tenía mi ETL de siempre, pero aparte metía otro mecanismo de ingesta en real time, que esto, por un lado utilizaba estas herramientas, por el otro, tenía la información aquí también la misma, es decir, se volvió un poco desorganizado y descontrolado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las nuevas arquitecturas de datos y por qué estamos hoy aquí? Pues son unas arquitecturas de datos donde el canal de entrada de la información es único y a partir de ahí, dentro de una plataforma, esos datos se distribuyen para utilizar con los diferentes mecanismos, ya sea para hacer un análisis descriptivo con un BI o para aplicar técnicas de ciencia de datos, ¿no? Y un poco esa plataforma única de información. Y a partir de aquí estamos porque Snowflake es uno o quizás el principal a día de hoy plataforma de datos con esta nueva arquitectura y Daniel Sánchez pues, nos va a hablar un poquito más ahora a continuación de lo que es Snowflake y cuáles son las ventajas que ofrece. Daniel, adelante. Bueno, hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Bueno, buenos días. Yo soy Daniel Sánchez, soy ingeniero de preventa aquí en Snowflake España y bueno, nada, la idea para hoy es pues bueno, dar una pequeña introducción a lo que es Snowflake, un poco de su historia y centrarnos en lo que es la arquitectura técnica y básicamente también en las diferencias de la plataforma, ¿no? Es decir, por qué Snowflake es diferente digamos, a otras ofertas, ¿no? Bueno, como introducción, un poco, ¿cuál fue la historia, no? O cuál era la misión de Snowflake? Es una empresa que se creó en 2012, ahora hacemos 9 años, y la misión en esa idea
en esa época, ¿no? En esa época que decía Alejandro de los data lake, donde la cosa se empezaba a descontrolar un poco entre complejidad y falta de escalabilidad, la idea era, la misión era esta, ¿no? Es decir, crear una plataforma donde nuestros clientes accedan a todos los datos, ¿no? Que ya sea estructurados, semiestructurados, no estructurados, que estén en un solo lugar y básicamente para que se puedan tomar decisiones de una manera fácil en cualquier momento, ¿no? Una de las cosas importantes de esta plataforma es que todo esto, que parecía muy complejo con esas arquitecturas de Data Lake, hacerlo simple, ¿no? Esta era la misión. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues básicamente la primera decisión, que es la que diferencia Snowflake un poco del resto, es que empezamos desde cero en el 2012. Snowflake no es una base de datos que ya existe o digamos, un motor que ya existe on-premise y que se mueve a la nube, ¿no? Es decir, Snowflake, la diferencia principal es que es la que se construyó desde cero, ¿vale? Y pensando en la nube pública, ¿vale? Todo esto nos da digamos, unas ventajas competitivas muy grandes a la hora de escalabilidad, seguridad dentro de la nube que iremos explicando, ¿vale? La segunda, digamos, meta era utilizar un lenguaje que todo el mundo conoce, ¿no? Es decir, ¿y cuál es? Pues es SQL, ¿no? Sí, porque después empezamos también en estas plataformas de datos, la complejidad crece, tenemos que saber 5 o 6 diferentes lenguajes de programación para trabajar con Big Data y la idea era hacerlo simple, que la gente trabajara con su plataforma de datos con un lenguaje muy conocido, con ANSI SQL. Después hemos dicho soportar de forma nativa, que explicaremos cuál es la diferencia, datos semiestructurados y no estructurados. Y uno de los problemas, evitar los problemas que hemos tenido siempre en estas plataformas, que es la escalabilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a crecer en el número de datos o en el número de usuarios? La plataforma ya no puede escalar y empiezan los problemas, ¿no? Estas eran las cuatro. Por poner algunos números, ahora también cumplimos un año desde la salida a bolsa de la compañía el año pasado y bueno, pues el crecimiento es bastante grande. Estamos hablando de un crecimiento del 100% sobre el año anterior. Y también hay un crecimiento bastante grande en el número de clientes, que estamos cerca de esos 5.000 clientes en el mundo. Y también está creciendo mucho este valor de esos 116, que son clientes muy grandes, ¿no? Clientes con aplicaciones de misión crítica en el mundo de las plataformas de datos y esos 116 clientes son clientes que actualmente consumen más de $1 millón en Snowflake, ¿no? Es decir, ya no son pequeños desarrollos. Otra cosa interesante de este estudio es el Customer Satisfaction, ¿no? Cómo de contento están los clientes que están utilizando Snowflake, que la verdad es que son valores muy altos para este tipo de plataformas. Y después tenemos este 169, ¿no? Que es cómo los clientes que ya son de Snowflake vuelven a comprar Snowflake por su satisfacción de uso. Como decía, lo que está creciendo muchísimo, estos son los resultados del último trimestre de julio del 2021 y ahí podéis ver cómo pues hemos pasado en un año de esos 3.100 clientes a 4.990 y también ha crecido muchísimo estos clientes grandes que consumen más de 1 millón, ¿no? Hemos pasado de tener esos 56 a 116, ¿no? El crecimiento es brutal en este último año. ¿Y por qué está pasando eso? Aparte de esta simplicidad que he comentado y las capacidades de la arquitectura que vamos a ver, una diferencia o una de las novedades grandes de Snowflake es la forma en la que compartimos datos, ya sea internamente con nuestros departamentos o hacia afuera, con otros clientes o con otros proveedores, ¿no? Siempre normalmente esto es en estos sistemas pues suele ser bastante complejo, ¿no? Tenemos que crear APIs, tenemos que crear FTPs, mover los datos. Una vez que el dato sale de nuestro data warehouse, pues ya no podemos controlar temas como la seguridad o qué se hace con ese dato. No es un dato vivo, sino que hay que estar haciendo procesos. Entonces, la manera en que Snowflake ha cambiado un poco este paradigma, perdonad.
La manera es compartir los datos de una forma segura entre clientes de Snowflake y clientes que no son de Snowflake, ¿no? Para ello, una de las diferencias también principales es lo que llamamos nuestro Snowflake Data Marketplace, que es donde, bueno, aquí tenemos más de 175 empresas compartiendo sus datasets. Es un sitio donde básicamente yo puedo llegar a mi cuenta de Snowflake, entrar a ese marketplace y automáticamente tener acceso a todos estos datasets en tiempo real. Y después tenemos diferentes, dentro de mi propia cuenta de Snowflake, lo que puedo hacer es compartir directamente con otros clientes que tienen Snowflake de una manera directa. Puedo compartirlo con clientes que no son de Snowflake con lo que llamamos Reader Accounts, que son cuentas de solo lectura. Perdonad. Y lo que puedo hacer incluso... Lo más rápido de lo que yo creo. Y lo que puedo hacer también crear es lo que llamamos un data exchange privado, ¿no? Puedo, igual que hacemos con ese data marketplace para todos los clientes, lo que puedo hacer es digamos, un data marketplace solo para mis departamentos, ¿no? De esta manera lo que voy a hacer es controlar de una manera segura y en tiempo real cómo comparto datos entre diferentes departamentos. ¿Cómo ha cambiado esto en el mercado? Que la verdad es que este gráfico es bastante impactante y muestra, yo creo que también, el porqué también del éxito de Snowflake, ¿no? Si os fijáis en el lado de la izquierda, que es de abril del 2020, tenemos cada uno de los puntitos son clientes de Snowflake que estaban compartiendo datos entre dos de ellos, ¿vale? Básicamente lo que le llamamos a conexión estable no es una conexión estable, ¿no? Es, digamos, más de 12 meses compartiendo datos entre dos clientes de Snowflake, ¿vale? Si os fijáis, todos estaban básicamente compartiendo de 1 a 2. En el centro vemos esa pequeña estrellita donde había un dataset que se compartía un poquito más. ¿Cómo ha cambiado esto en un año? Pues fijaros, es decir, aparte de la explosión del número de clientes en Snowflake, lo que ha cambiado radicalmente es cómo se han conectado entre ellos. Todas esas conexiones que veis en el medio son datasets, digamos, bastante conocidos, ya sea, por ejemplo, datasets en la parte del COVID, que han sido muy reutilizados por todos los clientes, y conexiones entre diferentes empresas, proveedores y instituciones públicas, ¿vale? Esto yo creo que es un poco lo que está cambiando el mercado y por qué las capacidades de Snowflake permiten crear este data cloud, ¿no? ¿Qué es lo que está creciendo también? Pues este marketplace, lo que decíamos. Aquí tenemos a día de hoy más de 656 datasets públicos de todas estas empresas, de todos los verticales y que cada vez más los clientes de Snowflake incorporan como datos propios para hacer su analítica, ya sea pues temas financieros, temas de salud, temas también de retail, es decir, se van incorporando cada vez más. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la arquitectura, ¿no? Un poquito más bajar al nivel técnico. Snowflake es importante que quede claro que es una plataforma de datos, ya hemos dicho, completamente ANSI SQL. Y es un servicio SaaS, ¿vale? Esto también es importante. Este servicio SaaS a día de hoy está disponible en las tres nubes públicas, Azure, Google Cloud y Amazon AWS. Esto es bastante importante porque básicamente la experiencia de usuario en cualquiera, si contratas el servicio Snowflake en cualquiera de estos cloud, sería exactamente igual. Por lo que podrías hacer un deployment multi-cloud, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más clientes que necesitan que trabajan con una o dos nubes públicas y necesitan tener el servicio de Snowflake en más de una. ¿Qué es lo importante de este servicio SaaS? Pues lo que decíamos al principio, una de los puntos claves de la misión era hacerlo fácil, porque muchos de estos proyectos de plataformas de analítica avanzada con volúmenes grandes muchas veces mueren básicamente solo por la complejidad, ¿no? Nuestra misión es hacer este servicio SaaS, lo cual no requiere, como es normal, configuración de hardware y software, porque nosotros utilizamos la nube pública. Otro factor muy importante,
que la seguridad esté integrada y que la escalabilidad y el rendimiento sean ilimitados. Nosotros en nuestro caso es tanto como nos proporciona la propia cloud pública. También el modelo de costes es bastante interesante y bastante sencillo, lo vamos a ver. Se pagan por dos cosas en Snowflake, por almacenamiento, es decir, cuántos datos cargamos en Snowflake por terabyte comprimido al mes, y por la capacidad de cómputo. ¿Vale? Cuando vamos a acceder a esos datos necesitamos utilizar una capacidad de cómputo. Pero en el caso de Snowflake lo vamos a cobrar al segundo de utilización, por lo que es realmente una plataforma de pago solamente por lo que usas, ¿no? Como veis, básicamente tiene estas 4 capas, la arquitectura. La primera capa es la infraestructura pública, de la nube pública, ya sea Google, Amazon o Azure. Y a día de hoy lo tenemos disponible en 23 regiones de estas 3 diferentes nubes públicas. Es decir, que tú puedes contratar el servicio de Snowflake, pues no sé, por ejemplo, en Azure West Europe y en AWS Irlanda. Podrías tenerlo en 2 sitios diferentes. Importante, veremos después también todos estos servicios, todas estas capas que vamos a ver, siempre las montamos en alta disponibilidad en cada una de esas nubes. Siempre está montado en 3 zonas de alta disponibilidad. ¿Vale? Con eso conseguimos un SLA del 99,9% y todo de forma transparente para el usuario. ¿Vale? Es decir, toda esta parte de alta disponibilidad, hardware y software, lo controla el servicio. Bueno, la siguiente capa es algo interesante, es decir, tiene que ser un almacenamiento centralizado, ¿no? Que no haya silos de información. Un único punto central donde tengamos todos los datos de la compañía y que no haya silos diferentes, ¿no? Este almacenamiento ofrece 2 cosas bastante interesantes de forma automática, que es compresión. Cuando cargamos los datos dentro de Snowflake, siempre tenemos más o menos entre el 50 y el 80%. Y encriptación automática. Siempre está encriptado cuando está el dato en Snowflake. El crecimiento, pues, por descontado, es ilimitado. Y algo interesante que veremos después es una única copia del dato. Porque después la capa de computación, que es la siguiente que vamos a ver, multicluster, está totalmente desacoplada. En cuanto al precio, esta es la parte barata, ¿no? Porque, como os fijáis ahí, pues básicamente estamos cobrando pues en torno a esos 19 euros por terabyte comprimido al mes. Y con una compresión más o menos del 50-80%, bueno, pues hablamos que digamos, el precio por almacenamiento es bastante bajo, ¿no? Encima de esta parte de almacenamiento central viene la siguiente capa. Y aquí es donde empieza a haber también, digamos, mucha innovación, ¿no? En este caso están totalmente desacoplados, es decir, podemos tener clústeres de cómputo diferentes siempre trabajando sobre el mismo almacenamiento. De esta forma, al haber desacoplado de esta forma el cómputo del almacenamiento, el rendimiento y concurrencia son ilimitados. ¿Cómo creo estos clústeres de computación? Pues bueno, lo veis aquí abajo. Básicamente lo hacemos por talla de camiseta, ¿no? Es decir, tú puedes crear estos clústeres de computación o virtual warehouse que llamamos en Snowflake. Puedes hacerlo, los defines desde la talla XS hasta la talla 4XL. Y ahí veis el número, por ejemplo, una talla XS tendría un nodo con 8 cores, la talla S tendría 2 nodos, 16 cores y así sucesivamente. ¿Cómo cobramos por este cómputo? Bueno, pues básicamente cobramos por créditos, ¿no? Si os fijáis aquí, por ejemplo, si tengo trabajando un clúster o un virtual warehouse de Snowflake de la talla XS durante 1 hora, vamos a cobrar un crédito, ¿vale? Y aquí vais un poco el precio del crédito. Este 4 euros a la hora por crédito, básicamente depende un poco de las diferentes versiones de Snowflake, pero bueno, por haceros una idea. Claro, la pregunta es, oye, hemos dicho que es al segundo. Pues efectivamente, ¿vale? Si, por ejemplo, este clúster XS está trabajando durante 30 minutos, vamos a cobrar la mitad, serían 2 euros. Si está trabajando durante 15 minutos, solo pagarías 1 euro por ese tiempo que ha estado ejecutando. Bueno.
Lo que hace bastante diferente a Snowflake es esta capacidad de escalabilidad instantánea en estas tres escalas. ¿Vale? La primera es transversal. Estos clústeres que veis aquí, que están atacando al mismo almacenamiento, no compiten por recursos. ¿Vale? Esto es muy importante. Estos clústeres no es como en otras, cuando tenemos un clúster y tenemos que meter diferentes cargas de trabajo. Aquí lo que podemos hacer es, lo vamos a ver después, cómo podemos aislar las cargas de trabajo para que no compitan entre ellas. La siguiente es algo más común, es vertical. Puedo coger un clúster y hacerlo crecer de la talla S a la talla M, porque necesito más computación. Y la tercera es escalado horizontal. Puedo hacer que un clúster de la talla M escale de 1 a 6 dependiendo de la carga de trabajo. Y otra cosa bastante diferencial en Snowflake es que la escalabilidad es instantánea. ¿Vale? Es decir, pasar de un clúster a otro, levantar un clúster es totalmente instantáneo. No tenemos que esperar por poner los recursos. Por eso somos capaces de hacer autoencendido y autoapagado. No tengo que preocuparme de, pues voy a encender este clúster porque lo van a utilizar a las 9 de la mañana, sino que la primera query que ataque al sistema arrancará instantáneamente el clúster. Y después le ponemos un autoapagado. Decimos, oye, si no hay nadie utilizando este clúster en 5 minutos, apágalo. De esa manera, básicamente vamos a controlar los costes y vamos a pagar exactamente por lo que estamos usando. Hasta aquí es una arquitectura más o menos, digamos, moderna, ¿no? Donde desacoplamos almacenamiento y cómputo. Pero en Snowflake, para conseguir esta escalabilidad, y también es una de las características que nos hace diferentes, porque, como dije al principio, creamos la aplicación desde cero, se escribió la aplicación desde cero, pensada en la nube. Lo que también hemos desacoplado de los clústeres de cómputo es su estado, ¿vale? Lo que llamamos la capa de Cloud Services. Esta capa de Cloud Services es central para todos los clústeres y para el mismo almacenamiento. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la parte, por ejemplo, de autenticación, seguridad, gobierno, control de acceso, pero también tenemos la parte de transaccionalidad, que es, por ejemplo, que una transacción que está trabajando que puede trabajar en dos clústeres diferentes, acceda al mismo dato. ¿Vale? Toda esta parte está desacoplada. ¿Qué tenemos también en esta capa de Cloud Services? También tenemos toda la parte de metadatos, los objetos, la auditoría, el histórico de acceso, por lo que es, digamos, un poco el cerebro central. También podemos hacer aquí tareas de monitorización y todas las tareas que hemos visto en las primeras slides de compartir datos. Desde aquí vamos a controlar cómo compartir datos con el resto de proveedores, clientes o incluso departamentos. Pero claro, compartir datos de una manera segura, ¿vale? Que es un poco la diferencia. Bueno, ¿y cómo vamos a ver, no sé, un típico, digamos, implementación, ¿no? En una plataforma de datos más o menos moderna, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues básicamente hemos dicho, ¿no? El almacenamiento en Snowflake siempre es central, está triplicado en tres zonas diferentes de alta disponibilidad y está encriptado siempre por defecto, encriptado y comprimido, ¿vale? Sería nuestra plataforma central. Aquí tendríamos todas nuestras bases de datos, tablas, vistas, objetos SQL, ¿no? El primer digamos, la primera tarea que siempre tenemos es, digamos, cargar datos, ¿no? Tenemos que alimentar, crear estos pipelines y, en este caso, pues pueden ser datos estructurados, semiestructurados o, últimamente acabamos de anunciar, datos no estructurados también en Snowflake, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo primero que podemos hacer, pues nada, le dedicamos uno de estos warehouse que se va a encargar de procesar estos datos y le vamos a poner una talla XS. ¿Vale? Más o menos creemos que con esos 8 cores esto puede funcionar. Después también podríamos tener casos de streaming, más de real time. Para eso utilizamos uno de nuestros servicios serverless que se llama Snowpipe. ¿Vale? Es una manera de cargar datos en Snowflake. Y este podría estar suscrito pues, a diferentes servicios como Kafka o Spark Streaming, Amazon Kinesis, cualquiera de ellos podría estar cargando datos. ¿Vale?
Snowflake también básicamente está integrado con la mayoría de herramientas líder en el mercado, ¿no? En este caso podríamos estar utilizando cualquiera de estas herramientas que tienen conectores directos con Snowflake, conectores ODBC, JDBC, conectores Python, conectores Spark, y podríamos conectar estas herramientas para que trabajen en la parte de ETL directamente en Snowflake, ¿vale? Después vendría el equipo de ventas, ¿no? Que sería, bueno, pues el equipo de ventas que necesita hacer su reporting, digamos, más diario, más clásico. Y en este caso viene una de las primeras facilidades de Snowflake, que es cómo puedo escalar horizontalmente, ¿no? Porque normalmente aquí lo que nos suele pasar es que tenemos a lo mejor unas horas durante la mañana cuando se conectan toda la parte de reporting corporativo, donde pasamos de tener a 50 usuarios a 500 usuarios durante un par de horas, ¿vale? Una de las cosas también diferenciales en Snowflake es que podemos definir este warehouse, hemos definido un virtual warehouse, ese clúster de computación de la talla M, pero le hemos dicho que si tiene carga y necesita más, que puede escalar hasta 2 clústeres. ¿Qué va a pasar internamente? Pues que las herramientas, en este caso, por ejemplo, tendríamos herramientas de reporting conectados a Snowflake, ¿no? Pues MicroStrategy, Power BI o Qlik, que están lanzando esos informes y están utilizando este warehouse que se llama Sales. Cuando empiece a ver que necesita más capacidad, básicamente, automáticamente, como hemos definido este clúster de 1 a 2, lo que va a hacer es escalar horizontalmente y pondrá el siguiente clúster. Empezarán a llegar más queries. Cuando ya no se utilice, los quitará automáticamente. Esto sería el escalado horizontal. También cada vez tenemos más requerimientos de equipos de data science. Son equipos que necesitan durante a lo mejor 1 hora al día o un par de horas al día un clúster para hacer entrenamientos de modelo, trabajar en estos proyectos de data science, de machine learning. Para ellos les vamos a dar un clúster totalmente aislado. Una cosa interesante, como veis aquí, todos estos clústeres, el clúster de TL, el clúster de Sales y el clúster de Data Science, no compiten por recursos. Están trabajando sobre los mismos datos, pero no compiten por recursos, por lo que acabamos con este problema de escalabilidad que solemos tener en estos sistemas, donde todo el mundo compite por los mismos recursos y al final unos interfieren con otros. En este caso, están totalmente independizados sobre el mismo dato. Pero en el caso del Data Science también lo que podría pasar es que durante 1 hora o para un entrenamiento un poquito más puntual, durante 15 minutos, lo que podemos hacer es escalar automáticamente, instantáneamente. Pasamos de la talla M a la talla XL durante 10 minutos y le damos más potencia, ¿vale? Y aquí es donde conectaríamos pues, todas las herramientas típicas en el mundo de Data Science, ¿no? Podríamos tener pues, Databricks o nuestros código en Python o herramientas un poco más, digamos, más automáticas como Dataiku. Y después podríamos tener otro clúster para la gente de, pues, ya sea, por ejemplo, para los DBAs o para la gente de finanzas que necesita hacer consultas más específicas y que no quiere tener problemas con los demás departamentos, ¿vale? Por otro lado, explicaremos también una capacidad. Una de las cosas que no he dicho de la parte del almacenamiento es que es inmutable. Es decir, siempre el almacenamiento, lo que hacemos nosotros internamente en Snowflake, es siempre añadir datos. Y tenemos una capacidad de hacer unos snapshots que se llama clone, lo voy a explicar un poquito más adelante, por ejemplo, para darlo para nuestro entorno de desarrollo, sin que impacte al resto, ¿no? Y por último, perdón. Y por último, podríamos utilizar las capacidades que hemos visto al principio, capacidades de data sharing, donde una vez que tenemos ya construido nuestro dataset trabajado, podemos compartirlo de forma instantánea y segura con otros clientes. Bueno, esto sería un enfoque muy, digamos, muy habitual, ¿no? En deployment y las capacidades, ya he dicho. Es decir, esas 3 formas de escalar son las que hace únicas a Snowflake actualmente. Y la otra parte, que yo creo que también es, digamos, es un poco la clave del éxito que estamos teniendo, ¿no? O que tienen nuestros clientes, ¿no? Y básicamente es la simplicidad, es lo que dijimos, ¿no? Que estas plataformas se pueden complicar mucho
con diferentes, básicamente para mantener estos volúmenes y esta escalabilidad, ¿no? Al ser un servicio, lo que hemos quitado es toda esta parte, ¿no? Es decir, ya no necesitamos preocuparnos por la infraestructura en cuanto a capacity planning, seguridad, storage. No necesitamos la parte del diseño físico, índices, cómo particiono las tablas. Tampoco necesito la parte de query tuning, no necesito crear estadísticas, ver el paralelismo de las queries. Y en la parte de mantenimiento, pues tampoco voy a necesitar temas como backup, replicación, etcétera, ¿no? ¿Qué sigue siendo requerido? Bueno, pues cómo recuperar datos, lo vamos a explicar con una capacidad que se llama Time Travel, que también es muy novedosa. Necesitamos seguir controlando el acceso con usuarios, roles, permisos. Necesitamos administrar los costes de estos warehouse. Tenemos que, digamos, intentar afinar siempre que podamos, ¿no? Cuánto tiempo están levantados, cada cuánto le pongo el auto apagado, qué clúster utiliza cada uno de mis departamentos. Y sigo necesitando pues, mantener un ciclo de vida del desarrollo de mis pipelines, ¿no? O de mis objetos. Pero la diferencia es brutal. Es decir, utilizar Snowflake, la puesta en marcha en Snowflake comparado con otras tecnologías es donde se ve una diferencia. Y yo creo que también de ahí es de donde veíamos esos grados de satisfacción tan altos, ¿no? Porque al hacerlo tan fácil, enseguida, digamos que sacamos valor, ¿no? De todo esto. Bueno, algunas capacidades, he cogido 3 o 4 capacidades, digamos que son un poco las estrellas, ¿no? dentro de Snowflake. Una es Time Travel. Básicamente, como he dicho, recordar que nosotros en Snowflake nuestro almacenamiento es inmutable, ¿no? Esto va pasando, es algo que no ve el cliente, ¿no? Pero es como nosotros almacenamos los datos que van entrando en Snowflake. Y recordar, es inmutable, siempre vamos añadiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si tenemos una tabla donde está en un estado T0, después viene una sentencia update que va a modificar datos de esta tabla. Nosotros no actualizamos la T0, sino que creamos solo con el update la T1, ¿vale? Y después viene una parte de TL que lo que hace es carga nuevos datos y tenemos a la T2. ¿Vale? En Snowflake lo interesante es que si yo lanzo una select de la tabla, básicamente me va a dar el último estado. Va a mirar a los 3 y me va a dar el último estado. Pero lo que es interesante es que podemos utilizar dentro de la misma select sentencias como add o before, ¿no? Podría decirle, oye, dame los datos de esta tabla a cómo estaban el lunes por la mañana, porque creo que ha habido algunos problemas. Incluso podría recuperarlos, ¿no? Por eso no necesitamos hacer un backup. Esta capacidad de time travel puede ser especificado de 1 a 90 días hacia atrás y puede ser especificado a diferentes niveles. Toda la cuenta de Snowflake, una base de datos, un esquema o una tabla. Entonces, nos permitiría hacer cosas de este estilo. Dime los datos a un momento en el tiempo. También podríamos decir, dime select asterisco de los datos antes de una transacción, por ejemplo. E incluso puedo hacer también cosas tan, digamos, tan interesantes como un undrop, ¿no? Es el típico caso donde alguien hace digamos, por error un drop table, ¿no? Y ha borrado toda la tabla. En Snowflake, un undrop es instantáneo, porque no tiene que recuperar los datos. Básicamente, lo único que tiene que hacer es volver justo al estado anterior. Y esto, bueno, pues la verdad es que es, digamos, bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista de simplicidad. La segunda, que la he comentado antes, que también es muy, muy novedosa, lo que llamamos el zero copy cloning. En Snowflake, cuando creamos, por ejemplo, la base de datos prod, ¿no? Esta sería una base de datos de producción que tiene un montón de esquemas, tablas. Básicamente lo que nosotros hacemos es esta capa que he comentado antes, que es la capa de metadatos, está totalmente desacoplada de los clústeres. Por lo que ahí lo que llevamos es, en esa capa de metadatos, la base de datos prod sabe cuáles son sus ficheros, ¿no? Cuáles son sus datos en la capa de almacenamiento. Lo que podemos hacer en Snowflake de una manera instantánea es crear un clon. Un clon sin copiar los datos, que esto es lo novedoso. Es decir, yo soy capaz de crear, por ejemplo, imaginaros que mi base de datos de producción
tiene 10 terabytes, con un simple comando clone database puedo crear una base de datos exactamente igual con 10 terabytes que se llame desarrollo. ¿Por qué? Porque no creamos la base de datos, sino lo que hacemos es creamos en la capa de metadatos un puntero a los mismos ficheros. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer después? Bueno, o qué pasa después, que es la típica pregunta. Bueno, oye, ¿y si hago cambios, por ejemplo, en producción o en desarrollo? Bueno, pues en este caso, como estamos utilizando los mismos ficheros, lo que hacemos es crear... uy, perdón, me he adelantado. Esto también se utiliza, por ejemplo, para crear un entorno de desarrollo instantáneo, pero también para crear un sandbox, ¿no? Imaginaros que queremos darle al equipo de Data Science 4, 5, 6 tablas del entorno de producción para que ellos trabajen, entrenen sus modelos. Haría lo mismo, podría crear un clon para Data Science instantáneamente con 2 o 3 tablas. ¿Qué pasa con los cambios, no? Es decir, vale, ahora voy, por ejemplo, en el equipo de desarrollo, hago cambios. Si os fijáis, estos ya no se ven en producción, siguen un camino. Es decir, el entorno de la base de datos de desarrollo ve todo lo de producción más los cambios que ha hecho. Lo mismo pasaría con el Data Science. Si el Data Science le damos 2 o 3 tablas, pero él decide hacer algunos cambios, van por otro camino. De esta manera, bueno, pues se abre, digamos, una nueva forma de pensar para crear entornos de desarrollo, preproducción o sandbox de data science, que antiguamente, pues, realmente era muy difícil, ¿no? Porque si tenías que dar un entorno de preproducción de 10, 50 terabytes cada día, era prácticamente imposible. Aquí tenemos clientes que hacen este clonado, lo hacen cada noche para que el equipo de desarrollo pueda tener una copia exacta de lo que hay en producción, sin pagar por el doble de almacenamiento. Bueno, otra de las importantes también es cómo porque uno de los, digamos, de los 4 puntos de la misión era trabajar con datos semiestructurados de forma nativa. ¿Vale? Y este es bastante diferenciado en el Snowflake. Nosotros lo que podemos hacer es cargar, por ejemplo, imaginamos que tenemos ficheros JSON que queremos cargar dentro de Snowflake. Lo que podemos hacer es meterlos directamente en una columna de tipo variant, que es un dato, una columna propietaria, que básicamente me permite cargar el JSON tal cual viene, sin necesidad de aplanarlo, sin necesidad de tratarlo. Básicamente cargaría mis JSON dentro. Y después lo que me permite Snowflake es trabajar con SQL como siempre, pero utilizando notación JSON, ¿no? Por ver un ejemplo, que yo creo que se ve más fácil. Imaginaros que tenemos este JSON, ¿no? Esta estructura semiestructurada, ¿no? Donde tenemos para un fichero JSON, tenemos digamos, estas 3 ocurrencias, ¿no? En Snowflake sería tan fácil como esto. Es decir, yo creo una tabla que se llama colores y solo tiene una columna que se llama JSON Data y es del tipo variant. ¿Vale? El siguiente paso sería cargar estos JSON directamente sin tratarlos, los cargaría dentro de esta columna. Y después lo interesante es que Snowflake, con su notación JSON, me permite lanzar queries SQL directamente a los valores que están en el JSON, sin necesidad de aplanarlos. Entonces, como veis aquí, pues, por ejemplo, si quiero hacer una consulta select por ejemplo, la categoría, basta con que le diga, oye, de la tabla colors, para la columna JSON Data, 2 puntos, categoría y el tipo de dato. Y directamente me devuelve los datos. Con esto, pues se abren un montón de posibilidades, porque ya no necesito toda esa labor compleja de aplanarlo. ¿Qué podría hacer? Crear una vista encima de ella. Si creo una vista, toda la complejidad de cómo leer el JSON se quedaría dentro del create de la vista, pero mis usuarios accederán a la vista como si fueran filas y columnas normales. Esto es algo bastante utilizado y que funciona bastante bien en Snowflake. Y hace poquito, yo creo que ahora un par de semanas, acabamos de anunciar la capacidad de tratar datos no estructurados. Aquí estamos hablando ya de, pues, de datos en PDF, vídeo, imagen, cualquier dato no estructurado. El enfoque que hemos tomado, la verdad es que a mí me parece bastante interesante, que es, una vez que tenemos almacenados todos estos datos no estructurados en lo que llamamos un stage es un área donde ponemos ficheros,
En Snowflake tenemos dos tipos. Tenemos internal stage, que es un almacenamiento dentro de Snowflake en ficheros, o un external stage, que podría ser cualquier almacenamiento en cualquiera de estas tres nubes. Podría ser un blob storage o un bucket de S3 o un bucket de Google, perdón. Entonces, lo que podemos hacer, el enfoque que le hemos dado es que cada vez que creamos estos stages en Snowflake, ahora le podemos decir, vale, para este stage crea una directory table. Esta directory table lo que nos va a permitir es, de forma SQL, acceder a todos los ficheros y a sus metadatos que se contienen, ¿vale? Una vez que está creada esta tabla, pues ya empezamos a poder utilizar todas las cosas buenas de Snowflake, como por ejemplo un stream, que básicamente es un CDC. Sería capaz de saber si hay ficheros nuevos o si han cambiado ficheros nuevos, ¿no? Para el enfoque final sería crear un pipeline end-to-end con ficheros no estructurados. Y después, pues puedo hacer cosas como, vale, cuando estoy detectando que llegan nuevos ficheros con el stream, podría crear una task, una tarea programada. Bueno, en este caso estaría leyendo del stream, sabe que hay nuevas cosas y ejecuta esa tarea. Y esa tarea lo que va a hacer a partir de ahí es tratar esos datos no estructurados, ¿no? Pues, por ejemplo, analizar vídeo o reconocer texto dentro de un PDF. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de aquí lo hacemos con llamadas a el código que sea capaz de hacerlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, con una Java Function podríamos coger un punto .jar que alguien ha creado para analizar PDFs y lo haríamos constantemente en tiempo real. Bueno, y ya por último, como habéis visto, bueno, los enfoques principales fueron la simplicidad, ¿no? Es una arquitectura única. Bueno, crear desde cero el producto basado en la simplicidad y en la escalabilidad ilimitadas. Pero el tercero, en el que cada vez invertimos más recursos, es en la seguridad. Porque estas plataformas, bueno, al final estamos hablando de todos los datos de la compañía, que estamos compartiendo datos entre diferentes departamentos, por lo que uno de nuestros máximos pilares es la seguridad. Básicamente se basa en estos cinco, independientemente de, como veis ahí, de los certificados PCI, FedMap, que ya cumplimos a día de hoy. Se basa en estos cinco pilares, ¿no? Empezando desde abajo, ¿no? Desde la infraestructura. Nosotros, como he dicho, estamos en infraestructura cloud, por lo que nos aprovechamos, digamos, de toda la seguridad física que nos ofrecen todos esos componentes, toda su redundancia, ¿vale? El segundo paso que ya está dentro de Snowflake, en nuestro caso, siempre el dato está encriptado. Es decir, todo el dato que entra en Snowflake está encriptado. Y aquí, aparte de mantener, como hemos dicho, este time travel de 1 a 90 días, en el que somos capaces de recuperarnos ante errores humanos, también tenemos este modelo, esta clave que le llamamos de triple secreto de seguridad, en la que todos estos datos, ficheros, objetos, están encriptados dentro de Snowflake con tres claves diferentes a tres diferentes niveles. Y una de ellas, de esas claves, podría tenerla el propio cliente, ¿vale? Podría guardarla para, en caso de cualquier brecha de seguridad, cambiar esa clave y Snowflake deja de ser accesible, ¿vale? El siguiente paso sería más dentro de la aplicación. Aquí es digamos, un sistema estándar de permisos basados en roles a diferentes niveles. En el siguiente paso, en la parte de autenticación, pues bueno, aquí somos capaces de federar la autenticación de usuarios con SAML 2.0 o cualquiera de las herramientas que lo soporten, y también somos capaces de añadir doble factor de autenticación. ¿Vale? Por último, en la parte de acceso, como he dicho, todas las comunicaciones, todos los movimientos de datos están encriptados utilizando TLS 1.2, y después tenemos políticas de red para permitir o bloquear diferentes IPs o rangos de IPs o diferentes VNet. La seguridad es otro de los pilares bastante importantes, ¿no? Y
Hasta aquí. No sé si me he pasado un poco de tiempo, ¿no? Alejandro, te he quitado ahí. Sí, nada, hacemos rápido lo que queda. Vale. Voy a compartir de nuevo. Si se me ve ya. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, con la explicación un poquito, voy a hacer una introducción muy rápida porque depende un poco del foro, pues hay determinados conceptos para que se entiendan, son muy sencillos, habrá mucha gente que los conozca, pero por si acaso. Por un lado, cuando hablamos de Data Warehouse y veíamos ETL, ¿qué significa ese ETL? Pues son herramientas que extraían información de diferentes fuentes, la transformaban y la cargaban en bases de datos. ¿Vale? Estos eran las herramientas que servían para mover la información de los sistemas fuente a esos Data Warehouse, ¿vale? Que eran estructuras intermedias que ya pueden utilizarse, estructuras finales, perdón, mejor dicho, que pueden utilizarse para hacer análisis de datos y no afectar directamente las consultas a los operacionales. ¿Qué problema tenían estos entornos? Pues que un problema de escalabilidad cuando trabajas con volúmenes altos de datos. Esto eran motores que ejecutaban y corrían en un entorno separado y no aprovechaban las ventajas de paralelismo que tienen los diferentes sistemas, sobre todo los sistemas más modernos, como puede ser Snowflake o como puede ser un entorno distribuido como Hadoop, ¿no? Este tipo de entornos. Comparativa, ¿qué es un data pipeline de datos frente a ETL? Pues una herramienta ETL solía ser una herramienta basada en cajitas que digamos que estaba más orientada a un usuario final para que se pudiera hacer sus desarrollos, ¿no? Pero ¿qué problemas tiene esto? Pues que al final tienes una dependencia completa con el fabricante de tu ETL, es decir, estás para siempre hecho a eso, que esos procesos no pueden pasarse a otro sitio. La evolución es lenta, limitada un poquito por la capacidad del fabricante, es decir, es el que te propone los evolutivos. En herramientas open source es algo más ágil, pero bueno, también te dejas de tener muchas veces ese soporte, ¿no? Los procesos en batch en tiempo real, todo esto estaba pensado, estas herramientas para procesos en batch, cuando entra en tiempo real, muchas herramientas no han podido adaptarse a ese tema y sobre todo el principal, los mecanismos de DevOps utilizado en cualquier otro, otro ámbito de ingeniería del software, pues aquí dejan de tener un poquito no se pueden aplicar, con lo cual las pruebas no pueden hacerse buenas pruebas y genera problemas, ¿no? Y todo es mucho más lento a la hora de desplegar entre los diferentes entornos. No se pueden hacer técnicas como integración continua de datos, ¿no? Esa aplicación de las prácticas de ingeniería del software, que para una aplicación en Java o una aplicación en cualquier lenguaje es muy típico, en el ámbito de los datos, pues hasta hace poco tiempo, y de hecho estamos en ello y es una cosa que se trabaja que se está trabajando a día de hoy en cómo conseguir esto, en cómo conseguir una integración continua en datos, como en aplicaciones lleva haciéndose durante mucho tiempo, ¿no? Y estos pipelines de datos lo que nos van a favorecer es el poder utilizar este tipo de mecanismos. Si lo centramos al caso de Snowflake, esto es una arquitectura básica basada en Azure, ¿vale? Donde se podría, como ha dicho Daniel, se podría trasladar a Google Cloud o a Amazon simplemente cambiando los componentes de aquí, utilizando piezas de esos entornos. Tenemos las fuentes de datos que pueden ser en entornos on-premise, desde una base de datos cualquier tipo, ¿no? Oracle, Microsoft, SQL Server o un Hadoop en batch, que mediante batch a través de Data Factory lo dejamos en el Data Lake de Azure y con Data Factory lo subimos ya a Snowflake, luego cuento esta parte. Y en tiempo real tenemos un Kafka emitiendo eventos que se reciben en un Event Hub de Azure, se van al Data Lake y a través de Snowpipe, como ha comentado Daniel antes, pues se dejan en tablitas intermedias. Una vez llega a esta tabla intermedia, hay dos componentes que son los string y las tasks, que los que nos van a hacer que se pueden funcionar o en microbatches de, yo que sé, de 30 minutos, una hora, o incluso podemos llegar al near real time bajando a tiempos de 30 segundos, un minuto, ¿vale? De hecho, la demo que vamos a hacer es
poder hacer cargas en near real time y lo tenemos configurado con 1 minuto, que ahora veremos. Y luego ya, una vez tienes los datos en tus tablas de destino, pues pueden ser consumidos desde una herramienta de BI, desde una API de datos o con herramientas de Machine Learning, ¿no? ¿Qué es un stream? Pues un stream es un objeto que nos va a permitir capturar los cambios realizados sobre una tabla y va a guardar los metadatos de cada cambio para que se puedan hacer acciones sobre los mismos, ¿vale? Es muy sencillo su creación, básicamente le dices la tabla, el nombre del string que quieres llamarlo y la tabla sobre lo que lo estás creando, ¿vale? Y aquí se puede ver pues un ejemplo un poquito del stream. Tenemos se inserta, se ha insertado un valor, ¿vale? Y se queda el registro de inserción. Aquí se ha modificado 1 y se ha insertado 2, entonces tenemos las 2 inserciones y la modificación que se representa con un delete y un insert. Y luego, por último, pues se ha modificado, se ha borrado un valor, ¿vale? Se ha hecho un delete de este y llega a la operación de delete. Esto lo que hace es registrar los cambios y a partir de ahí entra lo que es una task, ¿vale? Una task básicamente es una acción programada que se ejecute y que realiza acciones sobre la tabla. Se podría planificar para que se ejecutara un determinado periodo de tiempo o a través de los datos de un stream, ¿vale? Como es el caso que vamos a ver. Es decir, aquí le decimos que cuando el stream tenga datos, es decir, cuando haya modificaciones, cada minuto te vas a estar ejecutando, es decir, se ejecuta cada minuto, comprueba si el stream tiene datos y a partir de ahí hace una determinada operación, ¿vale? Esto es lo que nos enseñaba Daniel antes del tema de los tipos de datos semiestructurados, ¿no? De ese JSON que comentaba. Esto es básicamente el código simple y ahora nos vamos a un poquito lo que es la demo, ¿vale? Lo tenemos en vivo. Voy a hacer una prueba simplemente. Vamos a contar ¿veis? Es una tablita donde estamos emitiendo en tiempo real por eventos datos procedentes, imaginaros que de un entorno de IoT, ¿vale? Y los estamos recibiendo en Event Hub de Azure. Eso, cada minuto a través de un stream estamos viendo qué datos se están modificando, se están insertando y a través de una task que se está ejecutando con los datos de ese stream, se insertan en la tabla final, ¿vale? Entonces, teníamos aquí 121.056, cuando le dé a refrescar dentro de cuando haya pasado el minuto, vamos a ver, no sé, yo creo que no ha pasado todavía, luego lo volveré a hacer, pues habrán insertado las nuevas filas, ¿no? El ejemplo del string que veía es muy, muy sencillo, ¿vale? Es una línea donde simplemente le dices la tabla de la que quieres capturar los cambios. Y la tags es algo más complejo, pero básicamente es lo que comentaba con el insert trayéndote todos los campos, ¿vale? Y desde donde desde esa vista que comentaba un poquito Daniel antes, ¿vale? Se para todo el proceso, se puede parar simplemente parando un poco el stream, la tags, perdón, y se podría parar y dejar de cargar, ¿no? Voy a probar ahora a que se hayan insertado los datos. Así veis un poquito la interfaz también de Snowflake que no sé si lo conocíais. Entonces, esto está funcionando, entonces los datos cada minuto, entonces voy a hacer, por ejemplo, voy a sacar la fecha carga para que se pueda ver. ¿Vale? El último que ha cargado, perdón, es fecha carga origen. Va son 2 horas la diferencia porque está en UTC, es decir, sería el último dato que ha cargado es el de las 12:24, ¿no? Entonces, esto está emitiendo continuamente y veríamos aquí cómo está cargando un poco todos estos datos, cómo se puede ver por las fechas, ¿no? Entonces, aquí cada minuto se está ejecutando este proceso, ¿vale? Se puede ver aquí el de las 10:23:26, 10:24 y demás. Voy a probar otra vez porque no sé si es un tema de refresco
que no esté, sí, ya ha modificado el número de filas y como veis han metido nuevos registros que se han modificado en unos minutos más tarde de los que había, ¿vale? Es decir, es de forma muy sencilla, con dos sentencias bastante, con la task y este stream bastante sencillo, se puede ver cómo se alimentan datos en tiempo real que pueden ser consumidos pues desde un Power BI, desde un Tableau, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un poquito lo que teníamos para contaros. Aquí dejamos nuestros correos para cualquier pregunta y el evento se queda grabado en LinkedIn, así que lo podéis ver en cualquier otro momento. No sé si hay alguna pregunta. Y muchas gracias a todos por atender esta sesión y espero que sea útil y que os hayáis conocido o os vayáis a casa con, con algo nuevo que no conocierais.